hablar y quizás también pues Mateo aclara que él el rey de los, como rey, quizás el Marco aclara también como siervo, Lucas aclara como hijo del hombre y Juan aclara también pues como verbo, ¿no? Encarnado. Hermana Herminia, ¿cómo le está yendo en su trabajo? Buenas noches, pastor. Acabo de llegar. Sí, estoy empezando el libro de Mateo. Estoy empezando por su biografía de él, viendo, ¿no?, que él era uno de los discípulos de Cristo. Entonces estoy viendo todo, en qué año fue escrito, las citas. Estoy empezando por ahí, pastor. Estoy averiguando todavía todos los datos de él, que cuál era su nombre, todo eso, quién escribió, todo eso, pastor. Estoy en eso. Ya, hermana. Hermano Dexter, buenas noches, Dios le bendiga. Ok, hermano, antes de ya entrar directamente a los ejercicios que tenemos para esta noche y reflejar todas sus dudas, despejar todas sus dudas, quiero comentar algo interesante. Fuentes de información que nos ayudan en el estudio bíblico. ¿Sabe qué? Muchas veces, lastimosamente, hay muchas denominaciones, muchos pastores que no permiten que sus miembros puedan tener otra clase de complemento para la ayuda para hacer un buen estudio bíblico. Simplemente se centran en la Biblia, ¿no? Incluso yo le decía la vez pasada que, que hasta las versiones, ¿no? Hay denominaciones que para ellos la 1960 es la palabra infalible de Dios. Y yo recuerdo hace unos años atrás, en un país quisieron quemar la Biblia Dios habla hoy, cuando recién salió. Entonces, hermanos, eso es una enseñanza errónea y nosotros como estudiosos de la Biblia tenemos que tener en cuenta esas clases de enseñanzas que nos dicen, ¿no? Las versiones es la misma, la palabra es la misma, solamente que cambian el lenguaje actual, no, no cambian puede cambiar la palabra, pero no el significado. Así que vamos a comenzar. Por ejemplo, número uno, en nuestra biblioteca y como estudiosos de la Biblia y como pastores, como líderes, debemos tener una concordancia bíblica. Una concordancia bíblica. Debido a que relacionan en qué versículo de toda la Biblia se encuentra una palabra específica. Resulta muy oportuna y necesaria cuando estamos estudiando un tema específico. De ser posible, hagamos el ejercicio de ver cómo se aplica esa palabra en otros pasajes escriturales. Y especialmente para hermenéutica, hermanos, que yo le he pedido que pongamos la aplicación, la aplicación en el estudio que usted está realizando, el trasfondo cultural, el trasfondo gramatical, y aquí tener una concordancia. Usted tiene una concordancia y no sabe qué significa el león de Judá, por ejemplo, y lo lleva al león de Judá, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, y a qué se refiere el león de Judá. Entonces, eso es importante, hermanos queridos. La concordancia no nos tiene que faltar en nuestra biblioteca, ya así como estudiosos de la Biblia, como personas que estamos estudiando hoy, mucho más usted ya que es estudiante de la Biblia, tiene que tener una concordancia. Otro punto importante o otro material importante que usted debe tener en casa, en su biblioteca, es una concordancia hebreo-griego. ¿Esto para qué, hermano? Es para ir a la palabra eh, original. Por ejemplo, yo le digo un ejemplo y le hago una pregunta a cualquiera de la clase. ¿Qué idioma hablaba Jesús?
el arameo. Hablaba el arameo, ¿ya? ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? ¿El Nuevo Testamento en qué fue escrito? Fue escrito en griego, ¿ya? Entonces, en una de las palabras, cuando Jesús dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, esa alfa y la omega es en griego. Y cuando nosotros nos vamos a lo original, como Jesús no hablaba griego, hablaba hebreo, también con arameo, él dice, yo soy la Aleph, yo soy la Taf. O sea, yo soy el principio, yo soy el final. Entonces, es para eso, hermano, que la concordancia hebreo-griego no nos tiene que faltar en nuestra biblioteca, porque ahí hay varias palabras que tal vez nosotros no sabemos el significado en temas de la hermenéutica, y eso, y cuando nosotros nos vamos al hebreo griego, vemos que esa palabra tiene un significado de ramas de significado. Entonces nos hace más fácil poder entender el significado para lo que nosotros estamos estudiando. Otro, otra herramienta que no nos debe faltar en casa es varias versiones de la Biblia. Les pregunto, ¿cuántas versiones de la Biblia usted tiene en casa? ¿O son de los hermanitos que se cierran en la 1960? A ver, ¿cuántas versiones de la Biblia usted tiene en casa? ¿O cuál versión usted está utilizando en este momento? La mayoría tenemos la 1960. Es importante, hermanos, tener la Dios habla hoy. Yo tengo la nueva versión internacional. Es importante tener la Biblia latinoamericana, la tapa roja, y ya yo les enseñé desde el primer momento, los que están conmigo desde instrucción a la Biblia, que no se dice Biblia católica, es un error garrafal que usted diga Biblia católica, porque no hay Biblia católica, no hay Biblia evangélica, lo que hay es que cambia el nombre. La Biblia roja, esa grande que usa la Iglesia Católica, es la Biblia latinoamericana, ¿ya? Nosotros usamos la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque fue Reina Valera y Cipriano de Valera que tradujeron al español, al castellano. Entonces, hermanos, es importante tener la nueva versión internacional, la Dios alaba hoy, la Biblia de Jerusalén. Si usted puede comprarse diferentes versiones, hágalo. Hay también la 1909, que es más antigua que la 1960. Y creo que hay, no sé si está a la venta, pero yo estuve trabajando un tiempo en sociedades bíblicas y estaba la la Biblia del Oso, pero no sé si está a la venta. Es más antigua que la 1909. Entonces, hermanos, para tener una buena herramienta en nuestra biblioteca como estudiante de la Biblia, tenemos que tener una concordancia bíblica, una concordancia hebreo-griego, tenemos que tener varias versiones de la Biblia. Tenemos que tener una Biblia temática. ¿Esto qué significa? Es una Biblia por tema. Y la Biblia Thompson es la indicada. Pero como que algunos no están de acuerdo que los pastores tengan la Biblia Thompson. ¿Por qué? Porque ya hay sermones realizados, hay sermones hechos. Pero no, el tema no es eso. El tema es que ahí nos vamos a guiar, que ya están los sermones o los temas ya escritos y están ya para que nosotros podamos poner en práctica. Tenemos que tener un diccionario bíblico, hermanos queridos. Un diccionario bíblico en casa sí o sí. Una enciclopedia bíblica tenemos que tener en casa. Un atlas bíblico, un atlas de la Biblia con mapas para ubicarnos dónde estaba Capernaum, dónde estaba Judá, dónde estaba Israel. Y tenemos que tener eso en casa. Y por último, tenemos que tener un comentario bíblico. ¿Para qué el comentario bíblico? Para ver diferentes comentarios de diferentes autores, de diferentes profesionales, de diferentes rabinos que pueden llevarnos ahí a poder entender un poco.
Entonces, hermano querido, esas son algunas de las herramientas que no nos debe faltar en nuestra biblioteca. Hermano Dexter, buenas noches. ¿Cómo le está yendo cómo le fue? ¿Qué tan difícil fue para usted? Porque creo que ya me mandó su tarea. ¿Utilizó alguna de estas herramientas? Muy contento de saludarlo, muy emocionado. Claro, lo que pasa es que las herramientas se las usan, pues, ¿no? Pero no se las ve en casa, ¿no? Entonces, sí hice un trabajo, seguramente debe tener algún error porque no está en seguramente debe tener errores, pero usted tiene la última palabra y yo hice acerca de el vencer la batalla. Ese es mi trabajo, pero vamos a ir puliendo, pues, ¿no? Y ajustándonos a la terminología, al tema bueno, la redacción no tengo problema, porque todos los días, todo el día redacto, ¿no? Pero es el formato, ¿no? Los pasos y utilizando todas las herramientas que nos ha dado, esa es la idea, ¿no? Bueno. Qué bien, hermano Dexter. A ver, ¿quién más está con sus temas? ¿Quién más está haciendo ya sus temas? Recordemos que hay que utilizar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Es importante utilizar el contexto, ¿no? Yo quiero mostrarle en este momento, voy a dejar de compartir, voy a compartir otra cosa. ¿Dónde está? Acá está, ok. Vamos ya a los ejemplos. Aquí tengo un ejemplo. Ejemplo 1 del libro de Mateo. Ejemplo 1 del libro de Mateo. Ya vamos directo a la práctica. Ahí yo le puse número 1. Mateo es la preparación del ministerio. Más o menos fue en la estación de otoño, 27 años después de Cristo, que se escribe este libro, ¿no? El ministerio de Galilea en Pascua, de Pascua a Pascua, 29 años a 30 después de Cristo. Ahí están los versículos donde están. Tenemos el retiro del ministerio, tenemos ministerio en Perea, en el otoño también, todo eso fue de otoño a invierno, a primavera. Tenemos el ministerio en Perea también, ministerio final de Jerusalén, la Pascua y la resurrección y apariciones posteriores. Esto es un estudio que yo he realizado y usted puede ver ahí antes, después de Cristo, más o menos en primavera, en mayo, septiembre. Entonces, eso es la hermenéutica, hermano, que usted agarra un pasaje y empieza a investigar el antes. Eso es hermenéutica, no tanto hacer un formato con la introducción, el desarrollo y la aplicación, porque eso ya es para homilética, que lo van a pasar conmigo aquí a dos semanas. Hermenéutica es más el estudio de que usted agarra un texto, el libro de Marcos, por ejemplo, usted investiga quién fue Marcos. Marcos, ¿a quién dirigió la carta? ¿En qué año? Y se agarra Marcos capítulo 1, todo el capítulo 1, tiene que investigar todo lo que usted puede investigar de Marcos y comparar el contexto de Marcos, el antes, el después, porque si usted se da cuenta, Marcos, Mateo y Juan casi hay los mismos pasajes. Entonces, eso es la hermenéutica, hermano. No es más la hermenéutica. Este es el ejemplo 2, y este es facilito, mire, este recontra fácil, el ejemplo 2. Si usted no investiga, mire, yo hice aquí la hermenéutica solamente con el león de Judá. El león de Judá, yo le puse ya, se refiere a Jesús. Pero si yo no hubiese hecho la hermenéutica antes de investigar a qué se refería el león de Judá, yo lo voy y lo enseño a una iglesia y van a decir, ¿a qué se refiere con el león? Mire, Génesis capítulo 49, del 9 al 11, dice, Judá, te alabarán tus hermanos,
tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga. A él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna. Llevó el viento su vestido. Y si yo no hago una hermenéutica de este texto, de Génesis capítulo 49, del 9 al 11, ¿cómo voy a saber a quién se refiere el león de Judá? Yo tuve que hacer una hermenéutica para ver, y yo me fui, la hermenéutica tan fácil. Luego me fui a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, si yo hubiese agarrado el texto solamente de Apocalipsis y no hubiese hecho el contexto en Génesis, yo no iba a saber que el león de Judá se refería a Jesús. Hermano, eso es hermenéutica. No hay donde perderse. Ejemplo número 3, yo acá también le puse, se refiere a Juan el Bautista. Mire, Isaías, usted no lea el de arriba. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Y aquí ya yo hice la hermenéutica. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, Mateo 11, 9 al 11. Y fue él el mensajero privilegiado que enviado para preparar el camino del Mesías de acuerdo a la palabra de Dios. Hay 4 textos principales para verificar esto. Uno, pues este es aquel de quien habla o habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad vuestras sendas. Mateo 3:3. Número 2. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marco 1, 1 al 3. Eso es la hermenéutica para entender lo que dice Isaías 43. Número 3. ¿Por qué? Porque este es el quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino delante de ti. Mateo 11:10. Número 4. Dijo Juan el Bautista, yo soy la luz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mira, aquí está ya. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, Juan 1:23. Claramente, Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino de Jesús. Hermanos, eso es hermenéutica. Yo puedo enseñar esto. Si yo no hago hermenéutica, yo puedo leer. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estampa de vuestro Dios. ¿Cómo voy a hacer un sermón? ¿Cómo voy a hacer un estudio si no hago la hermenéutica? ¿Y qué es la hermenéutica? Es investigar el antes y después. Y en la hermenéutica yo pongo en práctica lo gramatical, lo teológico y lo histórico. Hermanos, preguntas, dudas, ¿cómo están yendo hasta ahora? Hermana Dariana. No hay la hermana Dariana, no hay. Hermana Esther. Preguntas, dudas, si tal vez no han empezado sus tareas.
hoy y mañana, hermanos, vamos a estar solamente con esto. Hermana Giovanna, a ver, una duda, alguna pregunta. Buenas noches, pastor. Pastor, una consulta. ¿El estudio que hay que hacer, el sermón que hay que preparar, es de todo un libro o solamente podemos escoger un versículos o capítulos? Un capítulo, hermana, solamente un capítulo. Un capítulo completo. Sí, un capítulo completo. Y en ese capítulo, por ejemplo, no sé, Juan 20, un ejemplo, Juan 20. En ese capítulo usted tiene que investigar a quién fue escrito ese capítulo o ese pasaje, por qué fue escrito, el contexto histórico, el contexto geográfico, todo lo que usted puede investigar. Usted tiene que sacar el jugo a ese pasaje. Hermano, esto es similar. Yo creo que usted o algunas veces han ido a tomar su tecito verde, ¿no ve? En la extractora le echan todo, ¿no? Zanahoria, huevo, maltín, espinaca, orégano, no sé qué más le echan a la extractora. Y esa extractora lo hace y saca todas las proteínas, todas las vitaminas a, la, a las plantas, a las frutas, verduras que usted le echó, y luego se lo dan en un vaso y usted lo toma. Eso es hermenéutica. Usted tiene que sacarle todo lo que diga el texto, todo lo que le diga el texto, usted tiene que sacarle el jugo al texto. Un poco mal mi audio, dice Dariana, no hay problema, hermano. Hermana Esther, buenas noches, Dios le bendiga. A ver, hermana Esther, ¿cómo le está yendo a su tema? Ya empezó, va a empezar. Hermano, todo me tienen que presentar hasta el día viernes. Pastor, buenas noches. Sí me falta, pero si tengo todavía hasta el día viernes, se lo voy a presentar, pastor. Gracias a Pero Dios he podido entender y me salió bien. está bien, hermana, no hay dónde, hermana, no hay dónde perderse, no, no es complicado. Y no es necesario que usted me ponga introducción, me ponga desarrollo, aplicación, no, porque eso va más a homilética. Hermenéutica es, yo agarro un texto de la Biblia, ahorita estoy con mi Biblia, por ejemplo, eh, estoy en Lamentaciones, por ejemplo, estoy en Lamentaciones, agarro Lamentaciones. Lo primero que tengo que hacer es saber quién escribió Lamentaciones. Tengo que investigar quién escribió Lamentaciones y a quién fue dirigido Lamentaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo Lamentaciones capítulo 1. Ahí, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa, tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones, hoy esclava en las provincias, la que fue gran señora entre ellas. ¿Cuál es mi hermenéutica? Tengo que saber a qué se refiere este pasaje. ¿Quién era la ciudad populosa? ¿Quién era? ¿Y quién era esa ciudad populosa de quien habla Lamentaciones? Era Jerusalén, ¿no? Aquí tengo otro pasaje, otro ejemplo, ejemplo 4. Y aquí está, aquí ya yo lo he hecho completo. Y ya como para predicar, el que quiera lo predica el domingo, predica, no hay problema. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Aquí ya lo tengo con introducción, con desarrollo y aplicación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne. Aquí miren la primera hermenéutica. ¿Qué significa concupiscencia? A ver, alguien que me pueda explicar qué es concupiscencia. ¿Deseo? Un deseo sexual desenfrenado. ¿Sabe qué? Y aquí me voy a la hermanita, ¿no? En un culto de oración ahí, de liberación en la iglesia, empieza la hermanita a orar. Señor, mándame concupiscencia. Señor, mándame concupiscencia. Ella no sabía qué significaba concupiscencia. Y concupiscencia es un deseo sexual desenfrenado. Entonces, hermano, por eso, esta es la hermenéutica. Tenemos que saber qué es concupiscencia. Dice, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí está la introducción.
El amor a Dios y el amor al sistema que se opone a Dios, es decir, al mundo, son antagónicos. No se pueden mezclar. Es como el agua y el aceite. Son totalmente incompatibles. Aquí yo he puesto que es el mundo, es el globo terráqueo, grupo humano que habita en la tierra, sistema mundano de criterios y actitudes que se oponen a Dios y se encuentran bajo el dominio de Satanás. El desarrollo, ya que vamos al desarrollo, en este texto bíblico Juan se refiere al mundo como sistema que se opone a Dios. El mundo o la cultura, la cosmovisión en que nos movemos. Este mundo nos impone ciertas presuposiciones o valores que muy a menudo son inconscientes, nunca hemos cuestionado si son buenas o correctas. En Juan capítulo 17, versículos 11 al 16, Jesucristo establece que el creyente está en el mundo, pero no es del mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este ciclo. Israel tenía que preservar su identidad como pueblo de Dios en medio de los pueblos paganos. La iglesia nuevo testamentaria tenía que luchar contra la cultura helenista. El gnosticismo era el matrimonio entre la fe cristiana y el pensamiento griego. El helenismo nos dice, si tú quieres conocer la verdad, naturaleza de las cosas, ha de ser por medio de la razón. En la Edad Media, Tomás de Aquino y los grandes teólogos optan por incorporar la filosofía aristotélica de la teología. En el Renacimiento se tiene un descubrimiento de la cultura clásica griega y latina y se enfatiza el valor del ser humano. Y aquí que hablamos del humanismo del Renacimiento. En la Edad Moderna, el hombre se considera autónomo. En la edad postmoderna no existen valores absolutos, todo es relativo. Ahora, ¿cómo afecta la corriente del mundo hoy? ¿Cómo me afecta la corriente? Nos afecta en varias circunstancias. Número uno, en el aspecto espiritual. La palabra de Dios afirma la depravación total del hombre y la transformación de su pensamiento al acudir a Cristo y por la sujeción de la palabra de Dios. El humanismo sostiene que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre es autónomo y puede lograr un cambio sin Dios. Es el hombre quien forja su propio destino. Tú tienes la verdad, yo la tengo, la mía. En esas circunstancias afecta al mundo de hoy, en la vida espiritual, en la educación. La palabra de Dios plantea la educación como responsabilidad de los padres. El mundo, desde los griegos, nos dice que la educación es responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los profesores. No, hermano, la educación parte de casa, lo que dice la palabra. Instruye al niño en su camino, ¿no? Y luego dice en Deuteronomio, y estas palabras se las escribirás a tus hijos. Entonces, eso habla la palabra. La palabra de Dios sostiene que la condición del pecado del hombre arruina su vida. Es necesario su arrepentimiento y conversión a Dios y a Cristo para sacarlo de ignorancia. El mundo nos dice que el conocimiento mejora a las personas. Hay que combatir la ignorancia, abrir más escuelas. Qué extraño que muchos de los ladrones de cuello blanco hayan estudiado en las mejores universidades. Esto no ha cambiado su corazón. Ahorita los ladrones más grandes, las corrupciones más grandes, ¿dónde se están viendo? ¿En las calles o en los gobiernos? ¿Cómo afecta el mundo de hoy en la vida secular? La televisión. ¿Cuáles son los valores que nos comunican por medio de la televisión? Matrimonios felices, hogares ordenados, alegría en el trabajo, servicio a los demás. O por el contrario, matrimonios en crisis, infidelidades, pornografía, dolor, tristeza, traición, homicidio. Eso nos enseña en la vida secular, ¿no? Y aquí le he puesto 3 clases de motivaciones que el mundo ofrece como sistema. La concupiscencia de la carne, es decir, los malos deseos del hombre pecador, Gálatas 5, 16 al 21. La concupiscencia de los ojos, es decir, deseo o afán de poseer más y más. Número 3, la soberbia.
de la vida, es decir, la ostentación, la jactancia vanidosa de los bienes que tiene, pero que ni aún se tiene. Muchas veces anhelamos y no nos importa cómo obtener las cosas, pero yo las obtengo. Ahora, ¿cómo va la aplicación? Ninguna de estas motivaciones proviene del Padre, sino del mundo. Por último, la motivación por la cual el cristiano no debe amar al mundo ni las cosas efímeras y pasajeras del mundo es que todas ellas pasarán. El mundo con toda su diversión, pasiones desenfrenadas, pecados pasarán. El juicio de Dios viene sobre quien ama al mundo y su pecado. Por el contrario, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No dice el que cree en mí. No dice el que cree, sino el que sabe cuál es, sino el que hace. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos queridos, eso es la hermenéutica. Investigar, tratar de sacarle lo mejor a cada texto. Preguntas, hermanos, dudas. Ahí está. Los ejemplos en el texto están clarísimos. Usted puede guiarse de ahí. O puede agarrar los mismos textos que están en el libro y a usted le puede poner su interpretación, puede investigar más, pero ya va a tener la base. Dudas, hermanos, para que puedan hacer un buen trabajo. Y este mismo trabajo le va a ayudar tanto oratoria, hermenéutica y homilética van de la mano. Así que aquí a 2 semanas vamos a entrar a homilética y ahí ya usted va a tener que predicar. Todo lo que está escribiendo lo va a tener que predicar. Preguntas, hermanos, dudas, comentarios, a ver, es el momento, mientras yo tomo la lista, quienes están. No hay preguntas, hermanos, todo está claro, no hay dónde perderse y ya están aptos para hacer un estudio de hermenéutica. Pastor, nosotros al estudio que vamos a hacer del capítulo tenemos que ponerle otro título de acuerdo a lo que vamos a ir investigando o tiene que tener el mismo título a veces que tiene el capítulo. Sí, tiene que poner un título. Ya ustedes pueden leer y ustedes pueden ponerle un título que vaya acorde a lo que están leyendo, ¿no? O al tema que o al estudio que van a realizar. Por ejemplo, yo le decía, yo leí ahorita Lamentaciones, usted puede ponerle, basando a todo lo que Lamentaciones capítulo 1, usted puede ponerle, no sé, ya usted puede ver qué le puede poner, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda más que tengan? No me van a disculpar. Si no hay muchas dudas, vamos a terminar la clase acá. Estoy un poco dolorido del brazo y de la pierna. A los que no saben, sus oraciones, hermanos, sigo en recuperación.
Vamos a detener la grabación un rato, ¿ya?